Bienvenida, Sofía. Gracias por venir hoy a charlar un ratito. ¿Cómo estás? Hola, buenas, muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, vos. La idea es hablar un poco de inteligencia artificial desde tu formación, desde lo que venís estudiando, profundizar, generar recursos que permitan la reflexión y en vez de hacer un diagnóstico prematuro de qué nos pasa con inteligencia artificial, que nosotros desde Faro y la gente que nos escuche o nos vea pueda ir sacando sus propias conclusiones a partir de gente como vos que viene estudiando seriamente el tema. Me parece muy importante tener un espacio de reflexión previo, porque en tecnología pasa algo muy, bueno, calculo que en otras disciplinas también, pero en tecnología sobre todo es como que todo el mundo se apresura a decir cosas, ¿no? Parece que hay Claro. que decir algo. Surge una nueva tecnología, surge algo y hay que salir a decir, hay que salir a hablar. Y la verdad es que a veces hay que hacer un ejercicio reflexivo de parar un poco la pelota, mirar los procesos históricos, mirar lo que nos dice la ciencia, mirar lo que nos dice la filosofía, la economía, la sociología, las lecciones que hemos aprendido como humanidad y en base a eso ver hacia dónde hay que rumbear. Y me parece que es importante ese momento, esa pausa reflexiva en un mundo tan vertiginoso como el que estamos viviendo hoy día. Sí, casi que hacer una pausa reflexiva es un acto revolucionario hoy por hoy, ¿no? Totalmente, totalmente. Es casi un acto revolucionario. Para empezar, suponemos que puede haber mucha gente del otro lado que o sepa muy poquito o no termine de saber qué es la inteligencia artificial. ¿Cómo la definirías? ¿Cómo explicarías? No desde un lado técnico, sino, bueno, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Qué tipos de inteligencia artificial hay? ¿Es lo mismo todo? Bueno, esa es una pregunta muy amplia, ¿no? Y de hecho para mí el nombre inteligencia artificial es un nombre que esconde lo que realmente es la herramienta tecnológica o el artefacto tecnológico del que estamos hablando. La historia de la inteligencia artificial arranca en el año 1950 con Alan Turing, un matemático británico que había investigado el tema. La cuestión, para hacerla corta, es que siempre se quiso hacer que las máquinas piensen o que entiendan lo que estaban haciendo. Y de un tiempo a esta parte nos dimos cuenta que no podemos, o al menos no con la tecnología que tenemos hoy día. Es imposible pedirle a una máquina que entienda, que sepa, que piense. Entonces, básicamente lo que tenemos hoy día es un artefacto tecnológico sumamente interesante y complejo, que lo que hace es decir, bueno, cada vez que un ser humano dice hola, en promedio, lo que sigue es cómo estás. Entonces, si vos pones hola, la máquina te va a responder, ¿cómo estás? ¿No? Porque en promedio de sacar conclusión de miles y cientos, millones y millones y millones de conversaciones a nivel mundial, se da cuenta que cada vez que decimos hola, la mayoría de las veces sigue un cómo estás, ¿no? Entonces, este vendría a ser como el sistema que utiliza la inteligencia artificial para generar predicciones, ¿no? Detecta patrones, ¿no? De repetición. Detecta patrones de repetición. Esto yo puse un ejemplo con los procesamientos de lenguaje natural, que es lo que está de moda por el chat GPT. Claro. Pero en realidad se puede aplicar a búsquedas de Google, ¿no? En promedio, si yo busco, no sé, qué sé yo, el Centro Cultural Kirchner, la gente quiere la página oficial del centro. Bueno, Claro. ese es el primer resultado que te voy a tirar, ¿no? O sea, en realidad es un método de estadística aplicada. En realidad, netamente es estadística aplicada, lo que tenemos frente a nuestros ojos, un artefacto tecnológico que utiliza la estadística aplicada para decir en promedio lo que sucede en la sociedad, ¿no? Y esto ya es un poquito peligroso, porque ese promedio escapa un montón de otras soluciones que no son promedio, ¿no? Claro. O sea, Homogeneiza. claro, homogeneiza y considera que, digamos, lo que está dentro de ese promedio es lo correcto. Y bueno, y ahí empiezan los problemitas, ¿no? Porque muchas veces uno no está dentro de ese promedio, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un problema con mis pantorrillas y no me puedo comprar botas porque son más anchas de lo normal. Bueno, yo no estoy dentro del promedio en mis pantorrillas, ¿no? Bueno, entonces ya ahí tengo un problema. Bueno, imagínate si eso lo aplicamos a decisiones, a información que vemos, ¿no? Entonces ahí todos los que nos salimos un poquito de la norma vamos a empezar a tener problemas, ¿no? Y eso es un poco lo que nos está pasando, o los problemas que vemos de sesgo, que se le llaman, que para mí no son los más interesantes de que plantea como desafío la inteligencia artificial, pero que están ahí y que deben ser atendidos. Así que a la pregunta, ¿qué es la inteligencia artificial? Te diría que es un artefacto tecnológico maravilloso de estadística aplicada, de procesamiento de estadística aplicada. Y mucha gente te dice, bueno, la inteligencia artificial supera a los seres humanos.
Bueno, yo a esa gente muchas veces le respondo, bueno, cualquier artefacto tecnológico supera a los seres humanos. O sea, yo no puedo correr tan rápido como una bicicleta o como un auto, Claro. ¿no? Y Justamente volar la como un creamos avión. para superarnos. No, Claro. no puedo hacerlo. Todos los artefactos tecnológicos que hemos creado los seres humanos a lo largo de la historia nos superan ampliamente. Mm. Siempre nos han superado. Porque para eso los creamos, porque tenemos limitaciones y el artefacto tecnológico nos sirve para superar esas limitaciones. Así que no hay que tenerle tanto miedo en ese sentido. Y entonces uno puede pensar, bueno, la técnica, los aparatos, vienen en general con asociada a esta idea de progreso, ¿no? Muy moderna, muy de la modernidad de, bueno, el hombre como centro de la escena de la vida, necesita generar técnica, necesita generar tecnología, sean digitales o no, para potenciar el progreso. Esto que vos decías, ¿no? De, bueno, qué cosas no podemos hacer o cómo ayuda a darle empujones a la humanidad a progresar y progresar, progresar. En este recorrido, ¿se necesitaba inteligencia artificial? ¿Qué lugar ocupa la inteligencia artificial en esto? ¿Para qué viene? Bueno, es una pregunta interesante, ¿no? Porque uno tiende a creer que si hay un artefacto tecnológico que se puede crear, lo tiene que crear, ¿no? Y esto, bueno, no es así, digamos. Hay cosas tecnológicas que pueden ser diseñadas para un uso o para otro, ¿no? Por ejemplo, uno mira la energía atómica. La energía atómica es buenísima en el sentido de que ha permitido que la industria se sostenga durante muchísimo tiempo de forma relativamente simple, ¿no? Generando energía, pero también puedo generar una bomba atómica que destruye Hiroshima y Nagasaki, digamos, ¿no? O sea, con el mismo artefacto o principio tecnológico, ¿no? Entonces, bueno, la inteligencia artificial era un artefacto que se podía, que a partir de la emergencia de la Big Data y las telecomunicaciones, se pudo desarrollar de una manera mucho más acelerada y está acá conviviendo entre nosotros. La pregunta que bien vos hacés y que deberíamos hacernos como sociedad es, bueno, ¿hay que permitir todos sus usos? ¿Cualquier desarrollo para inteligencia artificial es lícito, es válido? ¿Es lícito que nos digan, sale un artefacto tecnológico, todos nos vamos a quedar sin empleo? O, no sé, sucede tal cosa con la educación, o sucede... Bueno, no sé, por ahí tendríamos que empezar a plantearnos qué usos vamos a permitir, cómo los vamos a hacer, ¿no? O sea, esta cosa de si vamos a generar energía atómica para soportar a la industria, bueno, está bueno, en principio, después podemos ver si contamina o no contamina, pero bueno, en principio es un uso lícito o que está bueno para la sociedad, si lo vamos a usar para destruir una ciudad, y la verdad que no, ¿viste? Bueno, entonces en ese sentido me parece interesante empezar a plantear, bueno, qué desarrollos de inteligencia artificial son los que queremos en nuestras sociedades y qué usos de inteligencia artificial son los que queremos en nuestras sociedades. Porque además hay que entender que cualquier artefacto tecnológico tiene los vicios de la sociedad que los generó. Claro. Y viene con una historia plasmada adentro. O sea, un artefacto tecnológico puede ser desarrollado con un objetivo o con otro. Yo siempre pongo el ejemplo de las sillas, ¿no? Estas sillas que donde estamos sentados son muy cómodas, están buenísimas para trabajar, ¿no? Porque tienen un buen respaldar, ayudan a las personas a estar cómodas durante largas horas y demás. Ahora, si yo quiero desarrollar una silla para que uno esté más recto, más derecho, viste que se usan esas sillas que no tienen respaldar, que tienen como un lugar para sentarse y para trabar las piernas. Sí. Bueno, es el mismo artefacto tecnológico, es una silla, pero su objetivo es completamente distinto y por ende el diseño que tiene es completamente distinto y tiene que ver con el objetivo del fabricante, con la historia de ese objeto y demás. Hay una historia de un artefacto tecnológico que a mí me encanta, es maravillosa, que es la historia de la bicicleta. La historia de la bicicleta nos enseña algo muy interesante, que es que un artefacto puede ser diseñado con un objetivo o con otro dependiendo la sociedad que lo genera y el objetivo de la sociedad. Entonces, al principio se usaban estas bicicletas que se llamaban las penny farthing, que tenían una rueda grande adelante y una rueda chiquita atrás, que hoy usamos en objetos vintage, ¿no? De decoración en nuestras casas y demás. Bueno, esta bicicleta era un objeto machista. ¿Por qué? Porque la usaban los hombres jóvenes, hábiles, fuertes, para mostrar su habilidad y su destreza en competencias. O imagínate que un anciano no se podía subir ahí porque se caía, se rompía la cadera, no volvía a caminar nunca más. Las mujeres, por temas de pudor, prohibida esa bicicleta. Con lo cual, las bicicletas, viste, era como que al principio era un artefacto para mostrar la hombría, ¿no? Era un artefacto machista. Las bicicletas, como las conocemos hoy día, empezaban a estar en el mercado, pero los grandes fabricantes de bicicletas no las querían fabricar. ¿Por qué no las querían fabricar? Y porque era un objeto para ciudadanos de segunda. ¿Quién va a querer que su marca se asocie
a mujeres y ancianos, ¿no? A ciudadanos de segunda en ese momento, ¿no? Entonces los fabricantes se negaban, decían, no, yo esta porquería yo no la voy a fabricar, yo quiero que mi marca se asocie al prestigio, a la destreza, a la fuerza, ¿no? Todos conceptos que vemos hoy día también en artefactos tecnológicos que utilizamos, ¿no? Todos los días. Y entonces se negaban a fabricarlas. Y de a poco las mujeres iban a los artesanos locales, ¿no? Locales chicos. Había una necesidad. Había una necesidad. ¿Por qué? Porque, bueno, puedo ir al mercado, puedo comprar más verdura, me sirve para llevar y traer a los chicos a distintos lugares, ¿no? Entonces, a mí me sirve tener una bicicleta. Entonces, el artesano le decía, bueno, yo te la fabrico, pero no andes diciendo que fui yo, porque me vas a hacer quedar mal, ¿viste? No estaba la idea de nicho todavía. No, claro. Entonces, bueno, ahí vemos como un artefacto tecnológico que todos consideraban mainstream, ¿no? Que estaba ahí en la sociedad puesto, en realidad no servía a la sociedad, porque estaba creado con una idea social, con un objetivo distinto del que la sociedad necesitaba, ¿no? Entonces, y no se hacía con otro objetivo por temas culturales, claro, temas socioculturales. Sí. Bueno, lo mismo puede llegar a estar pasando con los celulares que usamos hoy día, con la inteligencia artificial, con cualquier otro artefacto tecnológico que nos rodea. No digo que esto sea así en todos, pero digo, estas cosas suceden, ¿no? El artefacto tecnológico es intrínsecamente social y por ende no está exento de los vicios que tiene esa sociedad. Entonces, cuando nos preguntamos qué artefactos tecnológicos necesitamos en nuestra vida, me parece que lo que hay que preguntarse es cuáles son esos vicios que queremos evitar, ¿no? Y ahí me surge la pregunta por las relaciones de poder, ¿no? Porque, bueno, uno puede pensar, sí, claramente la silla se puede producir, fabricar y diseñar para que la gente se siente, pero después uno puede ver que de pronto en una discusión de un bar alguien puede agarrar una silla y pegarle un sillazo a otro en la cabeza. Sí, bueno, pero la silla no estuvo pensada para eso, pero puede haber usos alternativos, ¿no? De la silla como de cualquier otro. ¿Qué lugar tienen entonces las relaciones de poder? Porque nosotros podemos pensar cuál es el uso ideal de la inteligencia artificial, de los algoritmos. Puede haber un uso que sea súper beneficioso, pero de pronto hay algo político, económico, que tiene un peso fundamental en la desigualdad a la hora de producir y diseñar también, ¿no? Totalmente, y por eso también es tan importante la regulación, la presencia del Estado en esas relaciones de poder, porque la inteligencia artificial genera una relación de poder muy desigual, porque la inteligencia artificial está decidiendo sobre un montón de cosas hoy día en nuestra vida, desde la música que escuchamos, la información que leemos, el predictivo de nuestro teclado, hasta resolvernos una situación laboral a través del chat o una imagen, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? Está presente en muchos lados de nuestra vida. Con lo cual la relación de poder es muy desigual. Por eso yo decía que había que empezar a pensar no solamente en la fabricación, sino también en los usos, ¿no? Esto que vos decías, los usos. Y cuando uno piensa en la regulación, lo que hay que regular son las dos esferas, tanto el que fabrica como el que consume, ¿no? Esto que vos decías, bueno, yo no tengo la culpa si la silla la usaron para revoleársela por la cabeza a alguien, de la misma manera que tampoco tengo la culpa si un cuchillo lo usan para matar para cometer un femicidio, o para cortarse el asado del mediodía, digamos, ¿no? Son dos usos que se hace del mismo artefacto tecnológico, uno está perfecto, el otro no, digamos, ¿no? Por eso existe reglamentación, que dice que si vos matás a alguien, cometés un femicidio con un cuchillo, bueno, te vas a meter en problemas con la ley, es un delito, ¿no? Esto no va a evitar que vos lo hagas, no va a evitar que vos lo hagas. Pero es un marco de lo que es correcto. Es un marco de lo que como sociedad entendemos que es correcto en sus usos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo voy a utilizar inteligencia artificial para producir videos pornográficos, con imágenes no consentidas de una persona, bueno, evidentemente ese uso tiene que estar penado, ¿no? O sea, me parece. Y así otros tantos usos que podemos empezar a plantear, ¿no? ¿Es lícito generar noticias a través de inteligencia artificial? No sé, son debates, digo, no estoy diciendo que esté mal, lo que digo es, son debates sociales que tenemos que empezar a dar hacia adentro de los sectores de la economía para ver cuáles usos son lícitos o respetables y cuáles usos, la verdad, son antiéticos, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a regular y a ver qué usos puede o qué usos no puede, lo que está haciendo es volviendo a balancear un poco esa esfera de poder que vos mencionabas, volviendo a poner las cosas en su lugar y diciendo, este artefacto tecnológico se tiene que usar de determinada manera. Si no se usa de esa manera, entonces está mal. Claro. Esta sociedad, la sociedad argentina, la europea, la uruguaya, quien sea, considera que está mal, que eso no se debe usar así, ¿no?
¿Cómo te imaginas una regulación? Porque en general cuando se habla de regulación en cuestiones que tocan lo digital o los territorios digitales, como que sale como el reflejo de pensar en la libertad de expresión, ¿no? Porque tiene que, bueno, uno puede pensar, yo puedo crear noticias con inteligencia artificial y después, si alguien lo censura, yo puedo levantar la mano y decir, bueno, en realidad acá no me están dejando expresar. O uno puede decir, no, en realidad acá hay un riesgo de que esto desinforme porque no están claras las fuentes. ¿Cómo se puede, tenés idea de cómo se puede empezar a pensar o qué puntos son las bases de cómo empezar a pensar una regulación de inteligencia artificial? Sí, no solamente eso, Lucía, también cuando vos hablas de regulación, muchas veces te tildan de antitecnológico, ¿no? Como que sos un tecnofóbico, como que querés prohibir la tecnología. Y en realidad no, lo que yo quiero es potenciar la tecnología, que nosotros podamos hacer lo que más nos conviene como seres humanos y no lo que más les conviene como tecnologías. O sea, que la tecnología esté puesta al servicio del ser humano y no el ser humano al servicio de un artefacto tecnológico. Me parece que cuando vos decís, bueno, ¿cómo empezar a pensar estas regulaciones? ¿Cómo empezar a vislumbrar? Me parece que ahí es donde nos debemos un debate como sociedad. Y un debate intrasectorial, sobre todo. O sea, un debate que vaya hacia adentro de los sectores de la economía, que pueda decir, bueno, este uso está bien, este uso está mal, esto, ¿no? Y empezar a generar una reglamentación que vaya en esa línea. Vos hablabas de la libertad de expresión. La libertad de expresión es un tema muy polémico, muy polémico. Vos sabés que, por ejemplo, en Estados Unidos hay un artículo que es muy famoso, que creo que es el 230, no sé, de la ley, que lo que dice es que básicamente las plataformas no son, o sea, las plataformas o cualquier medio de comunicación no es responsable, que se puede publicar cualquier cosa, porque justamente lo que quieren es avalar la libertad de expresión. Pero por otro lado tenemos también casos como por ejemplo uno de una chica de 14 años que se suicidó en Inglaterra, que es un caso muy emblemático, que generó un antes y un después, digamos, en todos estos debates, porque ella era una chica hasta los 14 años completamente normal, alegre, feliz, una chica que no tenía ningún problema, y de repente los padres empezaron a ver que tenía comportamientos depresivos, que fueron terribles. Bueno, la chica se termina suicidando. Cuando empiezan a investigar por qué se suicida, se dan cuenta que en su feed, en redes sociales, no paraba de ver videos suicidas, depresivos y demás. Sí, el algoritmo alimentaba lo que ella consumía más, ¿no? Claro, entonces la plataforma de redes sociales decía, no, bueno, pero yo no tuve la culpa si los usuarios postean videos suicidas, ¿no? No es mi responsabilidad. No soy la generadora del contenido. No soy la generadora. Sí, pero tu algoritmo no paraba de mostrárselos. Entonces hay un responsable, porque si no acá parece que el artefacto tecnológico piensa solo y se mueve solo. No, acá hay gente que lo fabrica ese artefacto tecnológico y que tiene que ser ético y responsable con lo que hace y cómo genera ese artefacto tecnológico. Entonces, si vos vas a generar un algoritmo que va a alimentar de esa manera la depresión de una persona de 14 años, hacete cargo que esa persona se puede llegar a suicidar, ¿no? No importa qué contenido haya en la plataforma. O sea, lo que quiero decir con esto es, no todo puede estar permitido. No todo puede estar permitido y hay que empezar a buscar responsables en esta situación. Y con esto no me refiero a ir coartando la libertad de expresión y callando a la gente. No me refiero a eso, sino que hay que entender que hay responsables en el manejo de la tecnología y que la tecnología desregulada como está hoy día nos llevó a problemas muy serios en la sociedad, como el escándalo de Cambridge Analytica, como esta chica de 14 años que se suicidó, y un montón de problemas más que hay en el mundo, con lo cual me parece que es urgente y necesario empezar a debatir estos temas. ¿Y por qué digo que es urgente? Porque no es que estoy apurada por regular, estoy apurada por debatir. Estoy apurada por generar estos espacios de reflexión, de pensamiento, de hacia dónde queremos ir con estas tecnologías. Y me parece que esto es algo que hay que hacer hacia adentro de los sectores, ¿no? En el debate educativo, en el debate cultural, en los medios de comunicación, en los bancos, en, no sé, los comercios, ¿no? Empezar a pensar cómo nos está modificando las formas de trabajo, de vida, de ciudadanía, la tecnología, y empezar a ver qué uso está permitido y qué uso no está permitido, porque no todo puede ser permitido y no todo es válido en el mundo digital. No, y ahí está bueno esto que vos traes creo que es interesante visibilizar esta idea de que si bien está desregulada, eso no quiere decir que haya libertad, ¿no? Hoy el límite de lo posible en las plataformas digitales lo establecen las propias plataformas, es decir, no son territorios abiertos donde cada cual hace lo que quiere, sino que las normas, los usos y condiciones, bueno, esto se puede, esto no se puede, existen, solo que están invisibilizados
porque las ponen las propias plataformas que son empresas. Entonces, el rol del Estado es clave para que regule, ¿no?, estos términos y condiciones, estos usos, estas posibilidades o no posibilidades. ¿Hay algún lugar donde se esté debatiendo algo interesante sobre regulación? Porque a veces, ¿no?, desde el Cono Sur o desde lugares menos desarrollados, en general tendemos a reproducir legislación o a mirar, bueno, cómo se empezó a regular para inspirarnos, para no empezar con la hoja en blanco. ¿Hay algún lugar que vos veas, che, acá está pasando algo interesante, esto puede ser un buen antecedente, al menos de debate? Y mira, la regulación que está más avanzada es la de la Unión Europea, que tiene problemas serios, porque la Unión Europea lo que hizo básicamente es establecer una especie de semáforo, ¿no? Entonces dice, bueno, estos algoritmos o estas inteligencias artificiales influyen de determinada manera en la vida humana. Ergo, le damos verde, amarillo, rojo, dependiendo cómo influyen en la vida humana, y en base a eso son los controles que va a tener, ¿no? Las auditorías y los controles a los que se tiene que someter y los estándares de calidad y de ética a los cuales se tiene que someter. El problema es qué consideramos estándar de calidad y ética acá, ¿no? Primero, no están regulando los usos, están regulando la fabricación, con lo cual nos falta la otra pata que yo decía, ¿no? O sea, regular al usuario. Claro. Pero más allá de eso, o sea, toda esa parte no está, no la está, está contemplada. No está contemplada. Pero además, ¿qué consideramos uso ético? Entonces, por ejemplo, estándares medioambientales ya salió y entró en la legislación como 4 veces en el debate europeo. En este momento lo volvieron a poner como un estándar ético, pero cada tanto vienen algunos partidos políticos respecto del impacto en el medio ambiente. En el medio ambiente. Estándares laborales, olvídate, ni están presentes, no está dentro de la discusión, ¿no? Con lo cual es una ley que está dejando baches. ¿Por qué? Porque se está focalizando demasiado en el tema sesgos, que está bien, yo no digo que no, está bien, pero digamos, no nos podemos quedar con eso, ¿no? Es muy grande el tema. Claro, o sea, por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo porque me parece muy esclarecedor. Cuando empezaron las plataformas de delivery en la ciudad de Buenos Aires, veíamos estos chicos en moto o en bicicleta andando por todos lados con sus mochilitas, ¿no?, repartiendo pedidos. Y vos veías que estaban en movimiento todo el tiempo, ¿no? Estaban en movimiento todo el tiempo. Y eso era porque el algoritmo determinaba que para que te caiga un pedido, o sea, para que te asignen una tarea, vos tenías que estar en movimiento. ¿Por qué? Porque a la empresa le convenía porque era publicidad gratuita. Porque ese chico se la pasaba pedaleando o andando en moto por la ciudad, mostrando su mochilita. Bueno, eso se cambió ahora, gracias a presiones que hubo, y hoy día ya esto no es más así. Entonces ahora vos los ves apostados en las puertas de los comercios esperando los pedidos. Pero esto al principio no era así. Y esto tenía impacto medioambiental, porque esa moto estaba quemando gasoil en el tránsito, sin ningún tipo de utilidad, más que hacerle publicidad a la empresa. Pero además también tenía un impacto en términos de salud y seguridad laboral para esa persona, ¿no? Porque si estabas en bicicleta, te la pasabas 8 horas pedaleando, y si estabas en moto, eras más propenso, además de la bicicleta también, a tener accidente de tránsito, ¿no? Entonces, entonces ahí vemos como no es solamente si el algoritmo está sesgado, ¿no? Ese algoritmo no estaba sesgado para nada, no tenía ningún sesgo, no discriminaba a los hombres, las mujeres, las minorías, no tenía ningún problema. Pero tenía un impacto medioambiental y un impacto en salud y seguridad laboral, ¿no? Y esto es lo que la ley europea no está contemplando en esta instancia. Y a mí eso es lo que me preocupa un poco. No, aparte lo que no se regula, acá también es un ejemplo de que termina decidiendo, digamos, no es que no hay una decisión. La decisión es, tenés que pedalear todo el tiempo, hay una norma. Solo que hasta que no entra la ley y no entra el Estado viendo cuál es la vulnerabilidad de derechos que puede estar sucediendo, no hay una regulación en pos del bienestar general. Exactamente, porque a mí, por eso te digo, me parece muy esclarecedor, porque vos ahí ves cómo el algoritmo no tiene un problema, pero el problema es que el objetivo principal era la ganancia de la empresa. Que no está mal, vivimos en un sistema capitalista, nadie se va a horrorizar de que la empresa quiera ganar dinero. Pero digo, no cualquier cosa es lícita para ganar dinero, ¿no? O sea, contaminar el medio ambiente, que los trabajadores estén más expuestos a accidentes de tránsito, no debería ir por debajo de tu ganancia empresaria. O sea, vos deberías respetar esas cosas primero y después ver cómo ganas dinero a partir de eso. Entonces, eso ya se cambió, o sea, lo aclaro, no es que hoy día ya no es más así el algoritmo, pero digo, este ejemplo nos muestra cómo a veces tenés que parar un poco la pelota y decir, bueno, como sociedad, ¿qué derechos y qué valores vamos a priorizar en el diseño de la inteligencia artificial para que
estas esferas de la vida no se vean vulneradas, ¿no? Porque estos son las cosas que queremos preservar como sociedad. Si vos preservaste esto, bueno, listo, entonces el juego está abierto, ganás toda la plata que quieras, acá no hay ningún problema. Pero primero tenés que preservar esto, ¿no? ¿Qué puntos te parecen son los principales para pensar normativa, legislación? Bueno, me parece que obviamente el tema de sesgos y derechos individuales, privacidad, todo eso obviamente es re importante, pero esto ya está puesto en el tapete, ya está puesto en el debate. O sea, la Unión Europea está más preocupada por la privacidad de sus ciudadanos que cualquier otra región en el mundo, ¿no? Con lo cual me parece que eso ya está en el debate y ya pertenece a la esfera pública. Entonces, a mí lo que me parece más interesante es empezar a plantear estas cosas, ¿no? Derechos culturales, derechos medioambientales, derechos laborales, derechos económicos, o sea, derechos de segunda generación, ¿no? Que ya tienen que ver con comunidades. O sea, el derecho medioambiental es el derecho que tenemos todos a gozar de un aire limpio, ¿no? El derecho colectivo es el derecho que tenemos todos a gozar como trabajadores que somos en la negociación colectiva, la asociación sindical, ¿no? Y demás. Entonces, me parece que tenemos que empezar a pensar en estos derechos de segunda generación como sociedades, y no solamente en los derechos de primera generación de mi persona, mi privacidad, ¿no? Y empezar a pensar en estas cosas que no están puestas en el debate, en la regulación de la Unión Europea, mucho menos en China, que es donde también hay alguna regulación respecto de inteligencia artificial, donde básicamente el Estado toma el control de qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace. No sé si yo estoy muy de acuerdo con ese modelo, la verdad es que me parece que tampoco, qué sé yo, será que soy muy democrática, pero digamos, no creo que el derecho a decidir qué es bueno para una sociedad tiene que ser por parte de los privados o por parte del Estado. Tiene que ser un debate social que incluya a la sociedad civil, que incluya a los sindicatos, que incluya a las ONGs, a los especialistas en educación, a los especialistas en cultura, a los periodistas, ¿no? O sea, tenemos que empezar a tener un debate ampliado en la sociedad que permita llegar a una regulación que sea inteligente y que ponga al ser humano como valor fundamental a proteger en una economía capitalista digital que parece que se come todo con tal de ganar dinero. Bueno, ahí me hace el pie para lo siguiente que te quería preguntar, ya teniendo en cuenta tu base, ¿no? De economía, esta vida algoritmizada, ¿no? Esta posibilidad de que la inteligencia artificial llegue para instalarse más de lo que ya está instalada hace muchos años, tiene una vida cronológica vinculada a un estadio del capitalismo, ¿no? O sea, uno puede pensarlo como algo disruptivo o como una profundización quizás de modelos de acumulación. ¿Cómo lo ves vos? ¿Como algo para qué lado? Para mí esto es claramente una profundización. Es más, yo creo que, vos sabés que el capitalismo tal como lo conocemos hoy en realidad tiene muy pocos años de vida, ¿no? O sea, esto empezó en la primera revolución industrial, que fue hace poco más de 100 años, digamos, claro, ¿no? Y en la humanidad, ¿cuántos años tiene? Fue intenso. Claro, el tema es que el capitalismo ha sabido profundizarse tanto que hoy nos parece imposible vivir en un paradigma no capitalista, ¿no? Parece como que sos un utópico, sos un loco, claro, sos un hippie, bueno. Más allá de esta discusión romántica, sí creo que el capitalismo se ha ido profundizando a lo largo de su historia y logra encontrar nuevas formas de acumulación de capital. Hoy día lo hace a través de las tecnologías digitales, mañana lo puede hacer a través de otros sistemas. Y además esto nosotros lo vemos, y si querés me pongo un poco hasta epistemológica y filosófica, pero cuando vos pensás sobre la base que está construida la teoría clásica de la economía, ¿no? De maximización de utilidades, ¿no? Lo que estudié yo en la facultad cuando cursé primero y segundo año de la carrera. Es un paradigma determinado que está basado en un positivismo lógico, digamos, ¿no? En un empirismo de creer que existe un óptimo de Pareto y un agente racional que es de determinada manera, ¿no? O sea, el homo economicus, ¿no? Este ser humano económico tiene determinadas características y llega a un óptimo que es el que queremos todos como sociedad, en teoría. Y esta idea, digamos, es un poco relativizada. Y de hecho, John Nash, en la teoría de los juegos, nos demuestra que esto no es tan así y que el óptimo de Pareto en realidad es difícil de alcanzar, porque en realidad nos beneficiamos todos más como sociedad. Esto lo demuestra Nash. No sé si se acuerda la película Una mente brillante, sí, ¿no? Cuando él entra al bar
y dice, si todos queremos el óptimo de Pareto, vamos todos a la rubia nos rechaza a todos y hoy a la noche nadie está con la rubia, ¿no? Pero si en cambio nos organizamos antes y cada uno va a una de las amigas de la rubia, probablemente hoy todos terminemos a la noche con una chica, la rubia se vaya desencantada y mañana podemos venir y atacar a la rubia si queremos, porque como se va a haber sentido mal de que las amigas la dejaron en banda, bueno, nada, una situación un poco machista, pero digamos sirve para mostrar esta cosa de que el óptimo de Pareto no siempre nos conviene como sociedad, ¿no? O sea, el óptimo de Pareto es que todos nos quedamos con la... Bueno, no todos nos podemos quedar con la rubia, digamos, ¿no? Entonces muestra un poco esta cosa de si trabajamos con una idea de comunidad, probablemente nos beneficiemos mucho más como sociedad que si trabajamos de forma individualista. Y esto que demostró Nash vino a revolucionar la teoría económica, porque dijo, miren, toda la teoría clásica está pensada con este modelo de maximización, que en realidad no es el que más nos conviene, ¿no? Entonces ya le puso paños fríos a la teoría económica. Ahora, ¿yo qué empecé a decirte al principio de este podcast? Que la inteligencia artificial, ¿cómo estaba organizada? Era un método estadístico que encontraba un óptimo, que decía, este es el resultado que a vos más te conviene, ¿no? Entonces, fíjate que es la misma idea filosófica en el fondo. O sea, estamos con esta idea de que la sociedad tiene que alcanzar un óptimo y que ese óptimo es único. Entonces, estamos con esta misma idea de positivismo lógico, de empirismo lógico, que tiene el liberalismo. O sea, los algoritmos, y acá voy resumiendo la idea, los algoritmos de las plataformas que lo que tratan de hacer es encontrar la oferta y la demanda y regular la economía en la vida cotidiana, lo que están haciendo en definitiva es profundizar un paradigma neoclásico económico capitalista. O sea, es la misma idea de base filosófica la que estamos llevando a una automatización a través de inteligencia artificial. Entonces, cuando vos me preguntás, ¿hay una cosa disruptiva? Bueno, obviamente sí hay cambios disruptivos en esta historia, pero en el fondo lo que está pasando es que este paradigma se está profundizando cada vez más. No estamos cambiando de paradigma, no estamos cambiando el paradigma económico, estamos profundizando el paradigma existente. Cuando hablas de que no se cambia el paradigma, para la gente no economista, digamos, podemos pensar que tiene que ver con esta idea de mayor desigualdad y que poca gente acumule mucho. Y bueno, de hecho lo estamos viendo, ¿no? En un mundo que está cada vez más desigual, donde cada vez es más difícil conseguir trabajo en relación de dependencia, ¿no? El trabajo asalariado es casi una especie en peligro de extinción, en las nuevas generaciones. Entonces, estamos viendo esta desigualdad, no solamente en la Argentina, a nivel global, digo, o sea, vos vas a la Unión Europea y no todo es color de rosa. En Estados Unidos la desigualdad es bestial, ¿no? O sea, es un país que supo ser primer potencia mundial, supo ser el país más rico del mundo y hoy por hoy tiene unos bolsones de pobreza espantosos como nunca antes visto, ¿no? O sea, la cuna del neoliberalismo y del capitalismo como lo conocemos hoy día tiene unos bolsones de pobreza que claramente te muestran que este sistema no va, o sea, ¿no? Que necesitamos un Estado presente que regule y reparta un poco la torta, ¿no? Porque también es esta idea de que el capitalismo sirve para competir, ¿no? Que la competencia es intrínseca al capitalismo. Bueno, cuando miras las plataformas digitales no te muestran eso, ¿no? ¿Por qué? El modelo es de monopolio, de acumulación. El 70%, 80% de las búsquedas se hacen a través de Google, el 80% de los posteos en redes sociales se hacen a través de Meta, digamos. O sea, hay un monopolio, ¿no? Y las empresas buscan ese monopolio activamente. Entonces vos te das cuenta ahí que la cosa de decir, bueno, el capitalismo se trata de competir, y yo no sé si es tan así. Me parece que se trata más de absorber a los competidores para poder generar poder de mercado. Me gustaría que sea sobre competencia, eso nos haría mucho mejor, ¿no? Tendríamos productos mejores, tendríamos Sí, claro. muchos agentes más chiquitos, ¿no? Pero que compiten entre sí, muchas empresas, ¿no? Muchos países. Hoy día el debate por la tecnología se da entre dos, ¿no? Por eso, en el corto plazo o en las siguientes etapas, ¿no? De esto de concentración, acumulación, desigualdad, ¿qué lugar juega la inteligencia artificial? No solo dentro de un país, sino pensándolo geopolíticamente. O sea, nos vamos a quedar cada vez más desiguales en comparación con otros países que por ahí
diseñan, producen de tecnología y nosotros vamos a estar cada vez más perdiendo puestos de trabajo automatizados, ¿o no lo ves así? Bueno, ahí hay que buscar un poquito en la historia económica argentina a un gran economista argentino que fue nuestro primer presidente del Banco Central de la República Argentina, que se llamó Raúl Prebisch, ¿no? Que es un economista que lo tenemos un poco vapuleado acá, no lo conocemos mucho y sin embargo cuando vos viajás, hablás con los africanos y te dicen, no, Prebisch, palabra santa, ¿no? Todo lo que dice Prebisch. Son esas cosas de que nadie es profeta en su propia tierra, ¿no? Y Prebisch un poco lo que nos mostraba es que Argentina o cualquier país del mundo siempre va a tener algo para producir, ¿no? Siempre vamos a poder vivir produciendo algo que los demás no tienen, porque tenemos ventajas comparativas y tenemos cosas que los demás no, o que no saben producir igual que nosotros. Ahora, lo que Prebisch nos decía muy inteligentemente es que si los demás agregan tecnología y vos no, eso va debilitando los términos de intercambio. Entonces empieza la desigualdad. Te dice, bueno, no es lo mismo cambiar un kilo de, no sé, una tonelada de soja por un pedazo de tela que cambiarlo por un microprocesador, ¿no? O sea, necesitas muchos más toneladas de soja para comprar un microprocesador que un pedazo de tela, ¿no? Entonces, dice, cuanto más tecnología vos le vas agregando, más se agranda la brecha, ¿no? Más diferencia hay entre países ricos y pobres. Y es un poco lo que vos planteabas. Ahora bien, nosotros no somos productores de tecnología, pero sí no me gusta tener una visión apocalíptica, en el sentido de que creo que todo lo que estamos viviendo y todo lo que estamos describiendo se puede cambiar. Y de hecho se ha logrado batallas y se han logrado ganar determinadas cosas. Y me parece que ahí lo que es importante es empezar como sociedad a comprometernos, que los estados entiendan que no todo es lo mismo, que no podemos dejar hacer y deshacer a gusto. Es verdad que hay agendas que ya nos han superado en lo nacional. Por ejemplo, yo si vamos a regular empresas de tecnología en América Latina, sugeriría la unión regional a través del Mercosur, UNASUR o alguna instancia regional, ¿no? O sea, qué sé yo, la Alianza del Pacífico, no sé, busquemos una instancia regional. Claro, sirve un país solo regulando. Y digamos, ¿cuánto impuesto le podemos cobrar a Twitter que se vendió por el mismo precio que la deuda externa argentina, digamos, ¿no? O sea, como decías vos, el desbalance de poder ya es fenomenal. Pero sí hay que entender que si una empresa va a venir a invertir en la región, lo tiene que hacer con determinadas normas, ¿no? Y eso los estados sí lo pueden hacer. Lo pueden hacer hoy, mañana, pasado, el año que viene, pero lo pueden hacer. Y eso es lo que me parece que está faltando acá. Es como que hemos bajado los brazos antes de empezar la pelea, ¿no? Un poco por comodidad, esta cosa de la cultura de la satisfacción, ¿no? Esta cosa de, bueno, era más fácil dejar que las tecnologías digitales resuelvan problemas y no meterse a regular, porque si no vamos a quedar como antitecnológicos, antidesarrollo, ¿viste? Y este discurso de que parece que si regulás es porque sos anti, pero hoy día todavía se puede, y de hecho la Unión Europea está demostrando que se puede y que se debe hacer. Y me parece que ahí necesitamos avanzar en una agenda regional que entienda que la regulación a veces nos quedó un poco chica dentro del Estado Nacional. Hay cosas que obviamente podemos regular, como los usos, pero hay otras cosas que ya son más complejas, ¿no? Y que entonces ahí sí empezamos a necesitar una agenda regional que entienda esta regulación de una forma que empodere a los estados para volver a poner la balanza y poder decir, bueno, vamos a fabricar tecnología, vamos a hacerlo. De hecho, Argentina tiene recursos humanos de sobra para producir tecnología. De hecho, muchos de nuestros profesionales trabajan para Silicon Valley, ¿no? Porque encima muchos saben inglés, están en el mismo uso horario, o sea, les sirve por todos lados, ¿no? Con lo cual no es que no podemos, no es que tenemos una pared que no podemos franquear. No, lo que necesitamos es un Estado activo. Mariana Mazzucato, la economista, habla mucho de esto, ¿no? De la alianza público y privada. Ella demuestra que el iPhone en realidad es un invento público, ¿no? Porque el GPS lo inventó el Estado norteamericano, la pantalla táctil la inventó una universidad pública de Estados Unidos. Lo que pasa es que vino Steve Jobs y ensambló todo eso y dijo, acá tenés un celular. Pero en realidad muchos de los componentes de ese artefacto fueron hechos por el Estado norteamericano. Entonces ahí ella lo que hace en ese libro tan interesante, que se llama El Estado Emprendedor, es mostrar que la alianza público-privada es lo que sirve, es lo que ha funcionado a lo largo de la historia y es lo que hace dar ese salto cualitativo.
Argentina tiene un montón de empresas sumamente interesantes, INVAP, ARSAT, ¿no? Tiene usinas. Bueno, me parece que hay que empezar a pensar en usinas de inteligencia artificial también, ¿no? Empezar a pensar cómo podemos generar esta cosa desde las universidades nacionales, ¿no? Estos ingenieros que se dedican a esto y que pueden ser un potencial muy grande para saltar esa escalera y decirle a Prevish, bueno, acá paramos, no debilitamos más los términos de intercambio, ¿no? Claro. En vez de salir un poco de ese modelo agroexportador y empezar a pensar cómo incluir... Sí, sumar valor agregado, en este caso con tecnología. Totalmente, sumar valor agregado, y empezar a producir, porque también esto es interesante, ¿no? La inteligencia artificial, más que ninguna otra tecnología, es necesaria producirla de formas alternativas. ¿Por qué? Porque como la inteligencia artificial replica lo que la sociedad es, lo que la sociedad que la generó, imagínate que si no generamos inteligencias artificiales desde el sur global, vamos a estar cada vez menos representadas por esas tecnologías, ¿no? Entonces, no pensemos en el buscador de Google, pensemos en inteligencias artificiales más pequeñas que se pueden utilizar La representación. Claro, o sea, tenemos ahí como una tarea pendiente para decir, che, acá estamos, somos latinoamericanos, tenemos otra identidad, ¿no? Y tenemos otras lógicas. Y tus inteligencias artificiales por ahí funcionan, pero por ahí no. Yo siempre digo, bueno, ¿cuánto tiempo tuvimos que esperar los argentinos para tener el emoji del mate en el WhatsApp, ¿no? Sí. Ahí te das cuenta como una tecnología que había generado una empresa transnacional no nos representaba. Bueno, tuvo que haber lobby, hubo 3 argentinos que se pusieron, presentaron un montón de papeles, hoy tenemos el emoji del mate. Bueno, por ahí hubiera sido interesante que lo generemos desde acá, con una tecnología de mensajería hecha desde acá, y el emoji del mate estaba de entrada, digamos, ¿no? Este ejemplo es medio burdo, medio tonto, no me voy a poner a competir con WhatsApp, pero digo, o sea, ahí muestra la necesidad de empezar a tener tecnologías que nos representen, ¿no? Y que tengan otro tipo de lógicas. Bueno, hablando de las desigualdades, ¿no? Esto de lo uso, también pensaba en la apropiación. La otra vez leía, por ejemplo, un informe que hablaba de cómo la misma tecnología, en este caso podía ser WhatsApp, depende del país, se usa súper distinto, ¿no? En la Argentina le ponemos nuestra impronta de tener 1000 grupos de amigos, de hablar todo el día, como trasladando nuestra forma de vincularlos culturalmente hacia las tecnologías digitales, que por ahí la misma plataforma en otro país se usa distinto, se usa solamente para avisar algo, como más distante o más frío, depende de la cultura. Puede pasar eso también con la inteligencia artificial, que se apropie según las costumbres, los usos, las formas de cada lugar, y que eso entonces, como decías, bueno, se represente en la forma en que se diseñan, ¿no? Porque no se sabe cómo va a ser la apropiación. Bueno, hay casos muy interesantes y muy divertidos de tanto de fabricación como de apropiación cultural de tecnologías. Por ejemplo, un caso muy divertido era un modelo de automóvil que lo que tenía era un sistema de inteligencia artificial que detectaba cuando el conductor cerraba los ojos por más de 2 segundos o 3 segundos, entonces interpretaba que la persona se estaba quedando dormida y paraba el motor. Entonces era un sistema de seguridad que tenía un auto. ¿Qué pasó? Lo empezaron a vender en el mercado oriental. Claro. Lo tuvieron que sacar del mercado porque no había forma de que los orientales prendan el motor del auto porque se les paraba cada rato, porque como los ojos los tienen más cerraditos, el sistema interpretaba que se estaban quedando dormidos. O sea, claro, todo Oriente se quedaba dormido. Estaba pensado por otra fisionomía. Claro, bueno, ahí te das cuenta cómo es necesario pensar las tecnologías desde el lugar donde estamos, ¿no? Y no solamente decir, bueno, la recibo y ya está, ¿no? Esta cosa de pensarlas desde otro lugar, desde otra cultura, ayuda a que esta diversidad nos represente a todos, ¿no? Y se generen tecnologías interesantes que tengan en cuenta nuestras diferencias. Y lo que vos decías es del otro lado, ¿no? Cómo el consumidor a veces, o sea, no solamente como el fabricante puede pensar la tecnología de otra forma, dependiendo dónde está, sino también cómo el consumidor se apropia de esa tecnología dependiendo dónde está, ¿no? Y es cierto lo que vos decís, nosotros, por ejemplo, somos súper whatsapperos, ¿no? Usamos redes sociales, usamos sistemas de mensajería, pero a full. Y otras culturas por ahí no tanto. Yo, por ejemplo, hablo con amigos míos de Estados Unidos y ellos no usan el WhatsApp, no lo usan, no lo tienen instalado directamente. Y es porque ahí los sistemas de comunicación instantánea no tienen tanta relevancia. O, por ejemplo, mira, yo que trabajo mucho temas de empleo, vos sabés que los europeos están súper preocupados con el tema privacidad, ¿no? Es como el tema con todas estas tecnologías digitales, privacidad. Entonces, todo el tiempo viene la agenda europea de determinadas organizaciones como
che, no puede ser que en América Latina hay países sin ley de protección de datos personales, esto es una barbaridad, ¿no? Y empujan para que el tema privacidad se imponga en todas las esferas de la vida. Que me parece bien, porque de verdad habría que tener leyes de protección de datos personales. Pero cuando vos hablás, por ejemplo, con trabajadores, te pasa que vos le decís, ¿estás preocupado por tu privacidad con todos estos sistemas de vigilancia, de rastreo y qué sé yo? Y el otro día, por ejemplo, hablaba con una enfermera, y me decía, no, la verdad que no, a mí la cámara de seguridad me cambió la vida, porque antes a mí me acosaban los médicos del hospital, a mí y a mis compañeras. Era constante el acoso sexual en los centros de salud por parte de médicos hacia enfermeras, ¿no? Ella me hablaba desde otro país, no desde Argentina. Y me decía, desde que está la cámara de seguridad, no lo hacen más. No lo hacen más, a mí nadie me acosa. ¿Por qué? Porque queda registrado. Entonces queda en evidencia. Entonces digo, en una sociedad más igualitaria, por ahí la privacidad es importante. Acá, la agenda pasa, como hay una economía más desigual en América Latina, las tecnologías digitales muchas veces pueden servir para empoderar a los trabajadores. Con esto no estoy diciendo que la privacidad no es importante y que no debe haber leyes de protección de datos personales, por favor, no dije eso. Pero digo, cómo las agendas van cambiando y cómo las tecnologías pueden ser vistas de otra manera dependiendo la cultura y la sociedad que las está utilizando, ¿no? Entonces, algo que es visto como una amenaza a mi intimidad, en América Latina puede ser visto como un artefacto que te empodera como trabajador y como mujer. Uh-huh. Entonces, es esto, ¿no? De cómo las tecnologías van cambiando, depende quién la usa, depende quién la fabrica, depende con qué intención, depende con qué reglamentación. Y entonces ahí cuando empezamos a cuestionar, salimos un poco de esta idea de que la tecnología es lo que es y que no podemos modificarla, no podemos intervenirla, no podemos pensarla, ¿no? Hoy día existe esta idea de que la tecnología parece que, no sé, ¿viste? Un día nos levantamos a la mañana y de repente convivíamos con el chat GPT, ¿viste? Sí, bajó de la nave espacial. Claro, ¿viste? Sí. Baja de la nave espacial y de repente está acá. Bueno, no, empecemos a cuestionar, porque cuando cuestionamos nos damos cuenta que esto cambia, depende de la latitud donde esté, dependiendo quién lo fabricó. Sí, es utilizar la tecnología, darse cuenta que la fabrican, la usan, se benefician y te pueden también ver perjudicadas las personas, ¿no? Exactamente, como la historia de la bicicleta, con qué objetivo, cuál fue la sociedad que la hizo, cómo fue, ¿no? Entonces cuando empezamos a cuestionar esto y a entenderlo, nos volvemos ciudadanos alfabetizados digitalmente. Claro. Nos volvemos alfabetos digitales. Alfabeto digital no es el que sabe prender una planilla de cálculo y usarla. Es el que sabe entender estas tecnologías, sabe cuestionarlas y sabe intervenirlas. Y con intervenirlas no me refiero a ser un programador de senior que sabe, ¿no? Sino que sabe pedir qué intervención necesitas, ¿no? Entonces, por ejemplo, mucho se habla del derecho a la desconexión, ¿no? ¿Vos sabías que los mails se pueden programar? O que vos podés programar un servidor para que no envíe mails y los retenga hasta el otro día a las 8 de la mañana. Entonces vos si estás trabajando con tu empleador, no le podés decir, che, mira, la verdad, reteneme los mails hasta las 8 de la mañana, porque si no, el celular me suena toda la noche, que me caen mails y no lo puedo poner en silencio porque tengo un familiar enfermo, me puede llegar una llamada urgente. Entonces, no, pero si uno no sabe eso, si uno no cuestiona, no pide, no sabe que se puede y que no se puede. Quiere que la tecnología es así. Y la tecnología no es así. La tecnología se interviene, se modifica. Entonces, cuando uno cuando uno se alfabetiza digitalmente, puede decir lo que quiere, ¿no? Puede decir, che, no, esta tecnología es tóxica, cámbiamela, ¿no? Esta tecnología no me hace bien, no la usemos. Esta tecnología sí, pero con estas modificaciones o con estos usos, ¿no? Entonces ahí va cambiando el debate social. No, y tiene que ver con lo que decías también antes, lo asocio a lo que decías de la chica esta afectada por lo que veía en TikTok y por el algoritmo, y también entender el funcionamiento y los objetivos, ¿no? Por ejemplo, de un algoritmo que por ahí busca la atención de una persona y empiezan a estudiar que cuando se potencian ciertos videos o ciertos contenidos recomendados, la gente pasa más tiempo a costa de que en el medio, si el que sirvió más es un video depresivo o que fomenta el suicidio, bueno, quizás el objetivo se cumple igual, pues esa persona se engancha y se queda más tiempo en la plataforma, pero también al no entender cómo funcionan, ¿no? Esta cosa de lo poco visible y transparentes que son de pronto los algoritmos o las estrategias de las empresas para usar algoritmos. Pero lo que quería hacer con esto que vos decías de los derechos laborales, todo lo que pasa en el mundo del trabajo,
una pregunta que yo tenía ya planteada para hacerte y que tiene que ver con pensar, bueno, uno suele tender a imaginar que la tecnología, la inteligencia artificial va a tender a cada vez parecerse más a las personas, ¿no? Y que uno pueda, esto del test de Turing, no distinguir. Bueno, qué loco, ¿no? Cuando pasaba con el chat de la vacuna o cuando uno a veces habla con alguien y dice, no me doy cuenta que no es una persona y nos fascinamos con esta capacidad de simular el razonamiento, el aprendizaje, ¿no? Parece que es una persona, pero quizás también es interesante pensar cómo en la competencia laboral, y esto del derecho a la desconexión y demás, vamos a estar también nosotros parecernos o no a la inteligencia artificial para competir laboralmente. Si una inteligencia artificial no necesita descansar, si no está afectada emocionalmente por las cosas que le pasan en su vida cotidiana, si no falta porque tiene hijos enfermos o porque se enfermó, si no tiene licencia por maternidad o paternidad, por enfermedad, etcétera, quizás haya cada vez más empleadores que prefieran una inteligencia artificial por sobre un humano que tiene estas cuestiones propias de la humanidad. ¿Puede pasar eso? ¿Nos preocupa? ¿Eso te preocupa? Bueno, esa pregunta es interesante porque nos plantea desafíos a futuro y mi respuesta siempre es no necesariamente, ¿no? Y otra vez volvemos al plano de los debates que nos debemos como sociedad. Porque cuando uno piensa en, bueno, si los robots nos van a reemplazar, si los empleadores nos van a empujar a parecernos cada vez más a la inteligencia artificial, hay varias cuestiones que hay que matizar ahí. Lo primero que hay que matizar es el hecho de que la inteligencia artificial no es perfecta, es bastante repetitiva y es bastante chamullera en otros casos, ¿no? Las personas. Sí, cuando uno interactúa con el chat GPT te das cuenta que es bastante chamullero el chat, ¿no? Y que no siempre tiene razón todo lo que dice o no siempre está bien lo que dice. Hay un meme que anda circulando por ahí que dice, si los diseñadores gráficos van a ser reemplazados por IA, el cliente va a tener que describir exactamente a la inteligencia artificial lo que desea. Estamos salvados, ¿no? Como diciendo, el cliente jamás va a poder decir exactamente lo que desea porque es el gran problema que tenemos los diseñadores, ¿no? Que nunca entendemos lo que nos quiere decir el cliente. Medio que lo tenemos que adivinar, ¿no? Bueno, la inteligencia artificial no puede adivinar, ¿no? O sea, le cuesta. No puede ver más allá, no puede imaginar, no puede interpretar. No puede saber que justo Argentina ganó el Mundial y que entonces hacer un jingle con la palabra Messi va a vender más que sin la palabra... Esas cosas no las entiende la inteligencia artificial. Entonces ahí nos plantea un debate como sociedad de cómo incorporar inteligencia artificial a los puestos de trabajo para evidentemente hacernos más productivos, acelerar los procesos y demás, sin que esto vaya en detrimento de la salud mental de los trabajadores y las condiciones de trabajo. Entonces ahí es donde viene esta cosa de, bueno, ¿cómo vamos a regular? ¿No? ¿Y qué cosas vamos a permitir y qué cosas no vamos a permitir? Entonces, por ejemplo, para mí una regulación que es necesaria y urgente y que la Unión Europea no la está sacando, es que me digan cuando algo fue generado por inteligencia artificial. Claro. Si una noticia fue generada por inteligencia, que me lo digan. Si una imagen fue, que me lo digan, ¿no? Entonces, no es lo mismo cualquier cosa. Si el partido de fútbol lo filmó un camarógrafo, lo generó una cámara automatizada que sigue la pelota de fútbol, decímelo, que eso hay un caso graciosísimo de una cámara que sigue constantemente a la pelada del referee porque interpreta, sí, hay un video en YouTube comiquísimo de una cámara que está siguiendo constantemente la pelada del juez de línea porque interpreta que eso es una pelota de fútbol, ¿no? Y va, sigue a la pelota y vuelve a la pelada del referee. Bueno, comiquísimo el video ese. Pero bueno, digamos, ahí es donde ves que esto necesita supervisión humana, ¿no? O sea, ¿cuánto de la inteligencia artificial vamos a dejar a libre disponibilidad y cuánto tiene que ser supervisado por un ser humano? Y me parece que ahí también las propias empresas se van a dar cuenta que baja la calidad de lo que están produciendo, ¿no? Al principio se decía, no, todos vamos a teletrabajar con la pandemia, qué sé yo. Bueno, hoy día ya son muy pocos los que teletrabajan 100%. La gran mayoría estamos ya en un esquema ahí porque nos hemos dado cuenta que las relaciones interpersonales son importantes. O claro, vaya descubrimiento, ¿no? Sí, sí. Y que la tecnología no puede reemplazar todo. Entonces, con esto no quiero decir que nadie va a ser reemplazado o que, muchachos, tranquilo, acá no pasa nada. No estoy diciendo eso. Pero sí lo que estoy diciendo es, vamos a bajarle un poco el precio al debate y vamos a, en vez de focalizarnos en cómo nos van a reemplazar o cómo nos van a automatizar, focalicémonos en lo que necesitamos como sociedad para que eso no ocurra y para que la tecnología nos potencie y no vaya en contra nuestra.
Y para lograr eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos regulación, necesitamos debates internos, necesitamos debates sectoriales, necesitamos entender cómo afecta a los puestos de trabajo, cómo afecta a la sociedad, cómo afecta a la información, ¿no? Necesitamos comprender investigadores que pongan evidencia sobre la mesa sobre qué es lo que está pasando en la sociedad, y ocuparnos en alfabetizar digitalmente a la población, ¿no? Y me parece que si hacemos ese trabajo, el otro debate queda de lado, ¿no? Me parece que se relativiza un poco, queda de lado, y bueno, evidentemente sí va a haber puestos que van a ser reemplazados, no voy a decir que no, siempre la tecnología lo hizo, siempre, eso no es nuevo, pero digamos, ya es como que, no sé si es tan así, ¿viste? O sea, me parece que el ser humano agrega un valor que ninguna máquina puede agregar, ¿no? Y tenemos que potenciar ese valor que agregamos, y tenemos que, donde se mal utiliza esa inteligencia artificial para reemplazarnos y eliminarlos, bueno, ver cómo la regulamos para que esto no suceda, o si sucede, suceda no de la noche a la mañana, en un margen de tiempo necesario para que esa profesión se readapte, ¿no? Y se transforme. O sea, que vos ves una continuidad, o sea, en general vemos que hay como dos posturas en esto. Bueno, se puede comparar a, bueno, cuando fue la revolución industrial, que el miedo a que se reemplace el trabajo de los obreros, de la gente que trabaja en fábricas por las máquinas, y que después no sucedió. Mismo con la comunicación, ¿no? Esta idea de, bueno, surge el cine, va a morir el teatro, no murió. Surge surge internet, nadie va más a leer, la gente lee, La ¿no? radio sigue viva. La radio, todo sigue vivo. La han matado no sé cuántas veces. El único que un poco murió es el teléfono de línea, pero creo que nadie lo extraña mucho, pero en algunos casos sigue existiendo. Pero bueno, como están estas dos posturas, ¿no? De no, porque ahora va a desaparecer algo, y otros dicen, no, mira, no desapareció nada, ¿no? Hubo evolución, progreso, se puede llamar si estás a favor o no. Sin embargo, las cosas se mantienen. ¿Vos estás más en esta segunda línea? Yo estoy, sí, a ver, otra vez, puede pasar lo que el escenario sombrío que plantean puede pasar, yo no estoy diciendo que no, pero digo, si yo me focalizo en el escenario sombrío, me da miedo, y el miedo paraliza. El miedo es algo que nos paraliza como sociedad. O sea, yo cuando era chica le tenía miedo a los perros, ¿no? Si veía un perro ladrar, me quedaba quieta, dura, como una estatua contra la pared, y me ponía a llorar, ¿no? Como sociedad, ¿nos sirve eso? Esa es la pregunta. ¿Nos sirve paralizarnos y ponernos a llorar contra la pared porque viene la inteligencia artificial cual Terminator caminando por la calle? No, no nos sirve. Lo que nos sirve es esto otro, debatir, alfabetizarnos, entender, regular, ¿no? O sea, nos necesita activos. Este debate nos necesita activos, nos necesita proactivos, no paralizados. Entonces, este miedo que recorre a la sociedad, y que es real, porque las tecnologías están haciendo cosas realmente maravillosas y asombrosas, me parece que no nos sirve. Lo que nos sirve es mirar esas tecnologías, ver qué impactos reales van a tener en cada sector, o sea, cuánto de esos puestos van a ser realmente reemplazados y cuánto no se va a poder reemplazar porque el trabajo humano genera un valor adicional, y en aquellos donde sí vemos una amenaza real, ver cómo vamos a hacer, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con esos puestos de trabajo? ¿Cómo los vamos a regular? ¿Cómo los vamos a intervenir? ¿Qué es lo que necesitamos negociar colectivamente? ¿No? ¿Dónde vamos a necesitar alfabetizar para que esos puestos de trabajo den un salto de calidad, incorporen inteligencia artificial en vez de ser reemplazados, ¿no? O sea, me parece que eso es más interesante porque es necesario y es urgente hacerlo, ¿no? Si en cambio nos quedamos paralizados, y bueno, sí, la inteligencia artificial nos va a comer vivos. Claro, ¿no? Sí, nos dejamos ya por el drama y no generamos estrategias para reducir daños. Y digamos, ¿no? Me parece mucho más interesante eso. Yo cuando le tenía miedo al perro, me quedaba paralizada, y por ahí hubiera sido más interesante que venga un ser humano y me haya dicho, no, Sofi, vení, no te va a hacer nada, tocalo, ¿no? Claro. Y entonces de a poco ir perdiendo el miedo, que quedarme paralizada contra la pared. Bueno, hoy estamos frente a una situación donde parece que los medios de comunicación, lo que dicen los gurúes especialistas, buscan dejarnos contra la pared con miedo, atónitos. Bueno, es demasiado caro el precio que vamos a pagar si nos quedamos con miedo contra la pared. Es demasiado caro, porque acá lo que estamos debatiendo de fondo es si queremos otra vez tecnologías puestas al servicio de la humanidad o una humanidad puesta al servicio de un artefacto tecnológico. Eso es lo que estamos debatiendo acá. Si vamos a tener tecnologías humanistas
o si vamos a tener humanos tecnológicos. Entonces, es demasiado caro el precio de quedarnos quietos contra la pared mientras el perro ladra, porque el perro va a seguir su camino y nosotros nos vamos a quedar quietos contra la pared. Acá lo que necesitamos es proactividad, ¿no? No es la pasividad, sino el optimismo y la actividad de decir cómo podemos hacer para que esta herramienta nos potencie y no nos lastime a esta sociedad que tenemos y que hemos sabido construir. Me parece que eso tiene que ser el mensaje esperanzador que nos llevemos, de decir, no me puedo permitir no debatir esto con mis hijos, no debatir esto con mi marido, con mi compañero, con mi compañera, en mi trabajo, con mi sindicato, no sé, con mi partido político, o con quien sea, no me importa con quién. No nos podemos permitir no debatirlo y entenderlo y comprometernos a entenderlo. Buenísimo. Y para ir cerrando, hay una pregunta que se la estamos repitiendo a todos los invitados y invitadas, que tiene que ver con un juego, una idea hipotética, como para imaginar un poco. No tiene que ser nada ni validado ni científico, pero vamos a jugar a que viajamos juntas al futuro, 20, 30 años, y estamos con chicos, con chicas, y les contamos cómo era la vida cotidiana ahora, en la actualidad, en esta actualidad que estamos viviendo. Y hay alguna cuestión, alguna actitud, alguna actividad en nuestra vida cotidiana que a estos chicos, estas chicas del futuro les resulta increíble, ¿no? Como, ¿cómo puede ser que antes hacían eso y que ese cambio sea por la instauración de la inteligencia artificial? ¿Cómo te imaginas que puede ser esa actividad que hacían eso de verdad? Uy, qué pregunta difícil, ¿no? Porque muchas veces... Bueno, el otro día me iría a la Guerra de las Galaxias. Mi hija me dijo, mamá, tengo ganas de verlo, el episodio no sé cuánto, que no lo vi, igual qué sé yo, y me puse a ver la Guerra de las Galaxias con mi hija. Y de repente me entró a reír. Y mi hija me dice, ¿qué te pasa, mamá? Le digo, mirá cómo George Lucas fue un genio que imaginó un montón de cosas súper futuristas y maravillosas, pero todavía sigue habiendo botoneras. Claro. O sea, algo tan básico que nosotros ya no tenemos, porque la verdad es que casi nada tiene botones, todos son pantallas con cositas. De hecho, los celulares ya no tienen botones, antes teníamos el teclado con el tecladito. Bueno, han desaparecido los botones. Y George Lucas, con todo su genio y su imaginario, no pudo imaginar un mundo sin botones, ¿no? Vos ves las consolas de Star Wars llenas de botones, ¿no? Con colores y luces y qué sé yo, bueno. Entonces me parece una pregunta desafiante en ese sentido, en el sentido de que es muy difícil pensar cómo va a ser dentro de 10 años el mundo, sobre todo cuando está tan acelerado y tan apresurado todo, ¿no? Sobre todo cuando parece que todo cambia de la noche a la mañana y de repente te aparece un chat, te aparece algo, pero sí creo que hay algunas cosas que hacemos hoy día que no van a estar más, ¿no? Que no van a existir más. Veo, por ejemplo, no sé, cómo está cambiando el tema de... Yo trabajo mucho en investigación, desgrabaciones, ¿no? O, por ejemplo, la vez pasada desgrabé una entrevista con un sistema de inteligencia artificial, se lo di al chat y le dije, extráeme las ideas principales. Y la verdad que cuando fui a ver lo que había hecho el chat, era maravilloso, o sea, mejor que lo hubiera hecho yo, ¿no? O, por ejemplo, muchas veces ahora me pasa cuando estoy escribiendo un texto y no sé qué título ponerle, le pido ideas al chat. Y la verdad que me tira ideas geniales, ¿no? Entonces, empezamos a ver cómo cosas que antes nos volvían locos y estábamos horas volviéndonos locos tratando de encontrar la solución, ya van desapareciendo. Y que son cosas que a veces no pensábamos, eran tan diminutas, tan chiquititas, que no pensábamos que eso podía pasar, ¿no? Claro. Así que no sé si darte una respuesta, pero sí una reflexión al respecto, ¿no? De cómo el futuro no lo podemos imaginar. O sea, no... Lo podemos imaginar, sí, pero siempre es válido. Seguramente como lo imaginemos. No va a ser como lo imaginamos, ¿no? Ya está bueno la incertidumbre. Porque, bueno, es la incertidumbre de la humanidad, ¿no? Que es lo que nos hace vivir en un mundo tan cambiante, tan vertiginoso, tan interesante. Porque si no, la verdad, si fuéramos tan previsibles como nos quiere pintar la teoría económica, la verdad que el mundo sería muy aburrido, ¿no? Yo cuando estudiaba en la facultad la teoría neoclásica decía, posta, ¿en serio? ¿La economía es tan aburrida, tan previsible? Carrera. Bueno, vivo en Argentina. Si hay algo que no es previsible es la economía. así que me parece que también, más allá de que la gente sufre en la economía y eso no me parece divertido, digo, que la historia de la humanidad sea tan así, nos pone desafíos muy importantes. Y me parece que, poco para cerrar, ese es el mayor desafío que tenemos en el plano regulatorio. ¿Por qué? Porque la regulación regula lo que pasó,
regula el pasado. Por eso que siempre dicen la regulación llega tarde, la regulación llega tarde. Bueno, no es que llega tarde, es que vos no podés regular el futuro, no podés regular lo que no conoces. Claro. Y acá estamos frente a un momento histórico donde el desafío es regular lo desconocido. Por eso me parece que, otra vez, necesitamos debates profundos, institucionales, sectoriales, que entiendan lo que está pasando, y para eso necesitamos volver a alfabetizar a la población. Como en algún momento alfabetizarnos fue emancipatorio de los pueblos, hoy día necesitamos alfabetizarnos digitalmente como una nueva forma de emancipación social para todos y todas, para, otra vez, lograr que la tecnología esté al servicio de la humanidad, que no es poca cosa. Clarísimo. Bueno, me encantó la charla. Muchas gracias. No, gracias a vos por invitar, gracias a Faro Digital, gracias a vos, Lucía, y bueno, a seguir debatiendo, que me parece que eso es lo que nos fortalece como sociedad. Esa es la idea. Gracias. Gracias.